Lee Suhan tiraba de la manija, rogándole al hombre al otro lado que dejara su terquedad y hablara. Jo Yun-seo no respondía, sentado en el suelo, ocultando su rostro para evitar el aroma de las feromonas. No entendía por qué su esposo se resistía a un proceso tan natural, si antes le aseguró que estaba bien. Ante el rechazo pensé que mi amnesia era el problema. Jo Yun-seo quería el divorcio por mi propio bien, pero no me rendiría tan fácil. Me negué a aceptarlo y amenacé con derribar esa puerta si no abría. El cerrojo sonó y un rostro sonrojado se asomó, insistiendo que todo estaba bien. Yo sabía que mentía. Me acerqué tocando su hombro suavemente para calmarlo, aunque él fuera un alfa dominante. Sus feromonas eran increíblemente dulces, las que tanto me gustaban. Acariciando su rostro, le hice una pregunta retórica sobre su celo. No quería que buscara a otros alfas, obviamente. Estaba furioso solo de pensarlo. Sonreí, invitándolo a enfrentarme. Para eso quería que abriera la puerta. Incapaz de contenerse, Jo Yun-seo se lanzó sobre mí, besándome y quitándome la ropa. Se veía tan apresurado y torpe que tuve que pedirle que fuera un poco más cuidadoso. Él tembló ante mi contacto. Fue entonces que comprendí que era nuestra primera vez tras un año casados. Quedé impactado, preguntándome qué clase de persona fui antes del accidente. Condené a mi antiguo yo. Aunque no lo conocía, mis 30 años habían comenzado de cero y decidí buscar mi propia libertad. Fue un milagro absoluto que lograra recuperarme de lesiones tan graves, pero tras cada milagro hay un plan mayor. Si todo ocurrió así, debía haber una razón. Tendría que descubrirla por mi cuenta. Al despertar tras el coma por el accidente, me dijeron que era afortunado por poder caminar. Al menos, eso dijeron para tranquilizarme. Tenía una pierna enyesada y suspendida, pero lo esencial era que estaba íntegro y mi cerebro funcionaba. La memoria suele volver en días o meses, así que no había motivos para alarmarse. Mi diagnóstico incluía fracturas múltiples, aunque mi rostro se salvó gracias a la bolsa de aire. 3 meses pasaron y estuve 10 semanas inconsciente. Aquel día llovía a cántaros y el choque fue por un derrumbe o por perder el control del vehículo. No hallaron cámara en el parabrisas ni en la ventana trasera. Quizá la quitaron días antes. La policía investigaría más cuando yo recuperara la conciencia. Pero mis recuerdos seguían en blanco. Dudaba que fuera un simple accidente, pues no parecía probable que alguien de 30 años condujera tan mal. Nadie a quien preguntar. Al ser un accidente de un solo vehículo, la compensación sería mínima. Me angustiaba pagar las cuentas médicas. La enfermera que desinfectaba mis heridas me oyó y soltó una sonrisa. Me dijo que no me preocupara. Si alguien como yo se angustiaba, otros no recibirían ni tratamiento. Sin entender la broma, me tensé y bajé la mirada, preguntándome quién era, qué trabajo tenía y qué hacía con mi vida. Todos parecían conocerme, pero yo era un completo extraño para mí mismo. Armándome de valor, miré a la enfermera y le pregunté quién era realmente. Ella se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Luego rió y dijo mi nombre como si fuera algo importante. Era un crítico famoso del programa Kitchen Player. Eso significaba poco para mí. Para ayudarme a recordar, buscó un video en su teléfono y me lo dio, sugiriendo que lo viera. En pantalla, yo aparecía severo y cruel, insultando a los concursantes por su falta de talento. Otro video comenzó a reproducirse, burlándose de mi actitud, y ella arrebató el teléfono de inmediato, tartamudeando que también había artículos positivos sobre el crítico. Me mostró uno nuevo, pero solo leí titulares llenos de desprecio. Al ver mi disgusto, ella huyó de la habitación, murmurando que otros pacientes esperaban. Solo, exhalé frustrado, repasando todo lo que acababa de aprender. Resulta que yo era un líder y crítico despiadado en un programa, soltando comentarios hirientes, sin importar la edad o género de los participantes. Dicen que la amnesia disociativa surge como defensa ante un trauma, y no dejaba de pensar de qué intentaba protegerme. No comprendía qué me sacudió tanto, o por qué nadie, salvo el personal, vino a visitarme. Sumido en pensamientos, ni vi cuando un trabajador trajo muletas, transmitiendo la orden médica de dejar la silla. Sonreí con amargura. Sin siquiera mirar, comentó que se sentía como si estuviera encerrado. El trabajador no entendió muy bien. Señalando que estaban fuera, se quitó el sombrero y explicó que sentía una restricción, como un muro invisible. Cambió de tema, buscando su teléfono y cosas personales. Resulta que estaban con su tutor legal. Para sorpresa del protagonista, tenía uno. Normalmente, si un padre es el tutor, no confiscan el teléfono.
Lee Soo-hwan sintió curiosidad por quién era, dónde estaba y a qué se dedicaba. Nadie apareció en 3 semanas tras despertar, lo cual era bastante sospechoso. De repente, una idea lo golpeó. ¿Y si el tutor fue el responsable del accidente? Tomó prestado el teléfono de la enfermera, buscó su nombre y solo halló su fecha de nacimiento. También noticias de sus apariciones en programas. Ni rastro del accidente, como si alguien lo hubiera ocultado, para que no llegara a los medios. Lo que más le perturbaba era sentir a alguien visitándolo al dormir. Los sedantes le impedían abrir los ojos, pero siempre notaba una presencia en la habitación. Empezó a especular sobre quién era el visitante, su tutor o el causante del choque. Decidido a descubrirlo, una noche escondió las pastillas. Tal como esperaba, la figura apareció de nuevo. Se sentó frente a su cama y solo lo observó. Lee Soo-hwan fingió dormir, esperando que el extraño se revelara. Sin embargo, al ver que el visitante se marchaba, un escalofrío de miedo lo recorrió. Saltó de la cama, lo sujetó por la manga y le exigió saber quién era y por qué venía. El misterioso sujeto era Jo Yeon-seo, quien entró en pánico total al ver que Lee Soo-hwan despertaba. Sin salida, Jo Yeon-seo se giró y admitió ser su esposo. Una semana después, tras conocer a quien decía ser su pareja, fue dado de alta. Para celebrar, Jo Yeon-seo no le dio flores, sino una suculenta. Le sorprendió, pero no quiso preguntar más. Lo que de verdad le inquietaba era que no aparecía esposo alguno en sus búsquedas. Aunque, claro, Lee Soo-hwan no era un famoso, solo un crítico de restaurantes conocido por ser implacable. Pero al investigar más, halló. Omega, adicto al trabajo, se casa con una cenicienta. El artículo describía a Jo Yeon-seo como el único hijo de un presidente de empresa recién llegado del extranjero y famoso heredero de un imperio. Lee Soo-hwan admitió que el rubio era guapo y además 5 años menor. Inesperadamente, Jo Yeon-seo le entregó un teléfono nuevo y una tarjeta bancaria de uso libre. El hombre se tensó cuando el moreno aceptó los objetos, sintiendo ambos una tensión incómoda. Unos días antes, le habían entregado una laptop nueva en el hospital, y para este momento, Lee Soo-hwan dudaba de recuperar algo de su pasado. Le desconcertaba que Jo Yeon-seo lo visitara en secreto durante semanas. Sabiendo de su amnesia, su relación estaba lejos de ser perfecta, y el protagonista sintió una punzada de decepción por lo tensa que se veía. Al llegar al apartamento, Lee Soo-hwan miró alrededor y concluyó que ninguno tenía estilo. Parecía un showroom más que un hogar. Por un momento, el moreno pensó que estaban en la dirección equivocada. Sin fotos de boda en las paredes, sus dudas crecieron. Sus pensamientos se cortaron cuando Jo Yeon-seo le mostró su habitación. La cama era individual y, lo que más le molestó a Lee Soo-hwan, fue dormir en cuartos separados. Preguntó si siempre había sido así. Al parecer sí, aunque al rubio no le importaba en lo más mínimo. Al contrario, explicó que rara vez salía del dormitorio principal, dejando el resto del lugar a total disposición del protagonista. Esto le hizo pensar que eran un matrimonio falso. Dormir separados en plena luna de miel era absurdo. Revisando los cajones, Lee Soo-hwan halló sus tarjetas de presentación y su número antiguo. Desconcertado por todo, el moreno se enfadó y fue a confrontar a Jo Yeon-seo. Al tocar, el rubio se sobresaltó, pero aceptó y salió a tomar el té. Lo primero que preguntó fue qué pasó con su trabajo. Resulta que alguien más ocupó su lugar y como su recuperación era incierta, le dieron 1 año de licencia. Jo Yeon-seo le pidió no preocuparse y esperar a que su memoria volviera sola. El moreno no podía evitar notar que su compañero era atento, pero mantenía distancia, como si fueran completos desconocidos. Solo quería entender la situación antes de relajarse. Así que Jo Yeon-seo no tuvo más remedio que responder. Por desgracia, como esposo, el rubio sabía poco, ya que casi toda la información venía de la aseguradora. Según me dijeron, yo mismo quité la cámara del auto días antes del accidente, impidiendo cualquier análisis. Mi teléfono tampoco apareció en la escena, y si activaban mi número, conocidos podrían intentar contactarme. Eso solo me confundiría más. Jo Yeon-seo se disculpó por no haberme aclarado estos temas antes, pero me quedé callado. Todo lo que decía sonaba lógico, dejándome sin argumentos. Aún así, me sentía perdido sin mi teléfono ni la cámara. El rubio parecía notar mis dudas. Él sabía que yo sospechaba de su posible implicación, pero debido a mi amnesia,
insistió en ser cauteloso. Fui yo quien se disculpó, admitiendo que pude herir sus sentimientos y agradeciendo su infinita paciencia. Sin embargo, una duda persistía en mi mente. ¿Qué clase de relación teníamos? El rostro de Yo-Yeon Seo se entristeció. Al notar mi sospecha, su expresión cambió de una forma que no pude ignorar, considerando que él es 5 años menor. Le pregunté cómo debía llamarlo, y él sugirió términos informales, propios de personas muy cercanas. Eso me hizo sentir visiblemente incómodo. Al ver mi reacción, él declinó la idea y pidió que lo llamara de usted. Para evitar una charla que consideró inútil, Jo-Yeon Seo se levantó abruptamente, diciendo que debía volver al trabajo. Por su reacción, deduje que no le era indiferente, y ese pensamiento me dio un poco de consuelo. La casa, que antes se sentía fría, ahora parecía un poco más cálida. Decidí darme una ducha. Descubrí que todo a mi alrededor era nuevo, como si Jo-Yeon Seo hubiera estado esperando mi regreso. Un gesto atento, pero me preocupaba dónde estaban mis viejas pertenencias. No estuve tanto tiempo en el hospital para desecharlas todas. Debía haber otra razón. Era curioso cómo mi percepción cambiaba. Hace poco ni siquiera confiaba en mi esposo. Sospechando que él causó el accidente, dudé de él, pero al ver que no sentía rencor hacia mí, mis sospechas se desvanecieron casi por completo. Distraído me pregunté qué estaría pensando Jo-Yeon Seo. Mientras ordenaba las cosas nuevas en este baño impecable, claramente no éramos cercanos, y me preguntaba dónde nos conocimos. ¿Y por qué nos casamos? También dudé de la boda. ¿Era feliz? ¿Habrá llorado de alegría ese día? No podía imaginar vernos juntos, aunque hubiera sucedido. Al día siguiente, desperté muy tarde, casi a la hora del almuerzo, sintiendo mucha hambre. Mi esposo ya estaba trabajando, así que decidí cocinar en lugar de pedir comida. Al abrir el refrigerador, hallé ingredientes para todo tipo de gustos. Pensando que quizás un cuchillo o sartén dispararía algún recuerdo, me puse a cocinar. Por desgracia, el plato resultó tan desastroso que era casi incomible. Intenté algo más sencillo, hervir unas papas, pero incluso eso fracasó. Las papas quedaron crudas. Al darme cuenta de que mis experimentos culinarios no servirían de nada, decidí comerlo así. Ayer mi humor era bueno, pero hoy parecía haberse hundido en un abismo. Fue horrible sentirme un hombre que ya no podía hacer nada, y temí no recuperar nunca la memoria. También dudé de poder cumplir mis responsabilidades al terminar mi licencia. La empresa no pasaría por alto tal situación, así que decidí investigar más. ¿Sobre quién solía ser yo? Entré a una habitación que parecía un estudio, asumiendo que era mía. Aunque no estaba seguro, comencé a mirar. Encontré una laptop que claramente había sido usada, y me pregunté si Jo-Yeon Seo compró una nueva porque no halló la anterior, o si fue a propósito. Resultó que la laptop sí era mía. En ella hallé un mensajero de trabajo, software de edición, documentales de cocina y planes de promoción de vinos. La cantidad de información me hizo marear, pero incluso en el hospital, a veces pensé que quizás yo mismo planeé el accidente. Ahora, al estudiar la vieja laptop, una cosa quedó clara. Definitivamente yo no quería morir. Parecía poco probable que alguien con tantas ambiciones decidiera terminar con su propia vida, sobre todo, considerando los planes que tenía para el año entrante. Cerré la laptop y busqué algo que refrescara mi memoria. Al entrar al armario, no esperaba hallar nada valioso, pero había algo allí. Era nuestra foto de boda, en la cual ninguno lucía feliz. El fotógrafo debió sentir una tensión enorme, pero el trabajo es el trabajo, y el dinero es el dinero. Mi confianza de ayer, de que mi esposo no me odiaba, se sacudió. Sentí que acababa de abrir la caja de Pandora, algo oculto con cuidado. La situación se volvía compleja, así que decidí actuar de inmediato. Repuse mi identificación perdida y compré comidas listas para calentar. En la tienda la cajera lo reconoció y lo dijo en voz alta, sorprendiendo un poco a Lee Soo-han. Comentó que en persona parecía un hombre amable, muy diferente a su severa imagen en televisión. Tras despedirse, el protagonista regresó a casa en silencio. Recordó haber escuchado comentarios similares durante su estancia en el hospital, de gente que nunca había conocido al crítico y empresario. Lee Soo-han siempre recibía las mismas opiniones. Tenía curiosidad por saber qué pensarían de él quienes sí lo conocían de verdad. Su reflexión fue interrumpida por un alboroto cerca de una panadería. Decidió que sería un lindo detalle llevarle algo dulce a su esposo. Al llegar a casa, guardó todo y se dispuso a esperar a Yoo Jae Seo.
Su esposo finalmente apareció tarde esa noche. Caminando con sigilo por el pasillo, se veía visiblemente mal y el protagonista empezó a preocuparse por su estado. Intentando llamar su atención, Lee Soo-han lo saludó, provocando que se sobresaltara. Yoo Yeon-seo se quedó helado, mirando fijamente a su esposo. Su expresión pasó del miedo a la vergüenza en un instante. Alarmado por su propia reacción, el rubio se retiró rápidamente a su habitación. Tras el portazo, el protagonista solo pudo quedarse allí, totalmente desconcertado por lo que acababa de suceder. Mirando los pasteles sobre la mesa, decidió que no podía dejarlo así que llamó a la puerta de Yoo Yeon-seo. Lo invitó a cenar, mencionando que había encontrado una excelente panadería y que quería compartir lo que había comprado. Por desgracia no hubo respuesta, lo que empezó a irritar seriamente a Lee Soo-han. Comenzó a golpear la puerta con el puño. Decidido a obtener una respuesta, le preguntaba constantemente si estaba bien. Tras un rato, la puerta finalmente se abrió y el rubio se asomó. Al preguntar qué pasaba, resultó que estaba en la ducha y no había escuchado nada, así que el protagonista repitió su invitación a cenar. Tratando de evitarlo, Yoo Yeon-seo dijo que no tenía hambre y empezó a cerrar la puerta, pero Lee Soo-han la sostuvo con firmeza. Negándose a dejar que la cerrara, empujó la puerta de par en par mientras reía nerviosamente. Explicó que los pasteles eran demasiados para él solo y que necesitaba ayuda para terminarlos. Yoo Yeon-seo dudó, claramente reacio a participar, así que el protagonista simplemente le puso los dulces en las manos, sugiriendo que los comiera después. Añadió que había elegido los mejores y que significaría mucho para él si aceptaba el gesto. Incluso para Yoo Yeon-seo aquello era demasiado, pero no se negó. Después de eso, ambos se desearon buenas noches y se separaron. De vuelta en la cocina, Lee Soo-han soltó una risita. Yoo Yeon-seo podía ser el heredero de una gran corporación, pero actuaba como un conejo asustado. Ya entrada la noche, el protagonista tuvo un sueño, uno de naturaleza intensamente íntima. Sin embargo, no estaba seguro de si fue solo un sueño. Los sonidos eran demasiado vívidos, pero su cuerpo permanecía totalmente inmóvil e inerte. No había nada placentero en darse cuenta de que era el objeto de una mirada cargada de deseo, mientras estaba inconsciente, y aún así, en ese momento deseó que hubiera sido Yoo Yeon-seo. Despertando de golpe, el castaño se sentó. Todo se había sentido tan real que despertó una extraña curiosidad en él, deslizándose silenciosamente hacia la habitación de Yoo Yeon-seo. Se regañó mentalmente por tal comportamiento, pero no podía dejarlo pasar. Yoo Yeon-seo era el único que se había quedado a su lado. Y Lee Soo-han se preguntaba si él también tenía esos sueños, o quizás ni siquiera era un sueño en absoluto, sino un recuerdo fragmentado de su pasado. Después de todo, estaban casados, pero a juzgar por la reacción del rubio ante el más leve contacto, esa posibilidad parecía poco probable. Por supuesto, objetivamente, alguien de su edad no podía ser llamado un niño, pero debido a su comportamiento, era difícil no verlo como tal. Lee Soo-han decidió guardar el secreto de su sueño íntimo. Si Yoo Yeon-seo se enteraba, probablemente se desmayaría en el acto. Al día siguiente, el protagonista asistió a una reunión con la productora Yoo. La idea de reconectar con alguien de su círculo laboral apenas había cruzado su mente cuando recibió una llamada de ella, una antigua colega del programa. El hombre la saludó calurosamente, sorprendiendo a Yoo, cuyos ojos brillaron de asombro. Sintiéndose un poco incómodo, Lee Soo-han explicó que su larga estancia en el hospital lo había dejado desacostumbrado a socializar, pero ese no era el verdadero problema. La productora notó que el crítico parecía haber cambiado drásticamente desde su último encuentro. Tras intercambiar algunas palabras más, el hombre le hizo un pedido al camarero, solicitando pasta con mariscos. Yoo quedó atónita e incluso bromeó, preguntándose si la amnesia podía alterar los gustos de una persona. Lee Soo-han no entendía a qué se refería, así que ella explicó que nunca antes había pedido mariscos en lugares así. Solía decir que si no estaban bien preparados, los mariscos tenían un olor a pescado insoportable. El protagonista ya había deducido que el antiguo Lee Soo-han era bastante exigente, pero ahora era, en muchos aspectos, una persona totalmente distinta. El castaño, que no recordaba nada, admitió ante la productora que era básicamente una página en blanco. Jo quedó pasmada ante tal revelación, temiendo que hubiera olvidado hasta lo más básico, pero afortunadamente no era para tanto.
Lee Soo-han aún podía caminar y usar los cubiertos. Suspirando de alivio, admitió que de no haber conocido la situación, habría pensado que era alguien completamente diferente. Apenas un parecido con Lee Soo-han. Su tono de voz, sus expresiones faciales, todo había cambiado tanto. El protagonista le pidió que compartiera todo lo que pudiera sobre su pasado para ayudar a aclarar sus recuerdos. El ánimo de Joe cayó en picada al darse cuenta de algo. Si el crítico recuperaba la memoria, su relación laboral terminaría. Pero Lee Soo-won la tranquilizó con una sonrisa, restándole importancia y aligerando el ambiente entre ambos. Joe comenzó a relatar su pasado con lujo de detalles. El verdadero Lee Soo-won no era muy distinto a su imagen pública. Se sabía superior, un experto en lo suyo, alguien que manejaba su carrera y vida social a la perfección. Al resumir todo, era básicamente una crítica tras otra. El rostro de él ardió de pura vergüenza. Esa reacción no era propia del viejo Lee Soo-won. Joe lo observaba con un brillo de interés genuino, algo que en el fondo resultaba reconfortante. Al final, Joe le entregó el currículum que él había enviado semanas atrás. Aunque gran parte de la información ya le resultaba conocida, el productor se lo había traído ordenado para que lo revisara. Ella expresó su deseo de que se recuperara y volviera al trabajo, prometiendo esperarlo. Él se puso a estudiar el documento. Una sección le llamó la atención: su historial educativo. Había pasado por muchísimas escuelas, mudándose constantemente, como si huyera de cobradores. Su secundaria parecía a punto de derrumbarse, mientras su preparatoria cobraba cuotas exorbitantes. Esos cambios bruscos eran sospechosos. Quizás sus padres ganaron la lotería. Por desgracia, ya no podía preguntarles. Lee Soo-hwan decidió hablarlo con Jo Yeon-seo después. Al fin y al cabo, era su esposo, mientras Jo Yeon-seo rezaba al cielo. Rogaba por restaurar su enredada relación, pero no de este modo. Al escuchar los mensajes en el viejo teléfono de su marido, Jo Yeon-seo se sentía cada vez más angustiado. Esta situación pudo ser la oportunidad para que su esposo se liberara de su conexión asfixiante y empezar de cero. Pero, con Lee Soo-won sin recuperar la memoria ni completar su rehabilitación, Jo Yeon-seo no podía dejarlo solo. Cuando él lo llamó con tono juguetón, Joe sintió que viajaba 10 años al pasado, a tiempos más jóvenes y despreocupados. Esa noche, Lee Soo-won tuvo otro sueño. Caminaba por la orilla y las olas rompían contra él, amenazando con arrastrarlo al fondo. De repente, unos brazos fuertes lo rodearon, salvándolo de ahogarse. No pudo dormir más, intrigado por lo vívido que fue todo. Quizás era porque buscaba obsesivamente la playa cerca de su vieja escuela. En cualquier caso, no tuvo tiempo de pensar, pues Jo Yeon-seo llegó tarde esa noche. Joe entró en silencio y se fue directo a su cuarto, decidido a quedarse al lado de su esposo hasta su recuperación. A la mañana siguiente, Lee Soo-hwan halló una nota y sándwiches frescos. Jo Yeon-seo los había preparado antes de irse a trabajar. El detalle lo sorprendió y conmovió. Desayunó con auténtico placer. Dado que Jo Yeon-seo se tomó la molestia de cocinar tan temprano, el protagonista concluyó que en realidad no lo odiaba. Aún quedaba la duda por qué mantenía tanta distancia y temblaba como una hoja ante cualquier contacto físico. Había varias razones: incomodidad, alguna discusión sin resolver o simplemente la torpeza tras la amnesia de él. Lee Soo-won se había convertido en alguien totalmente distinto. Hoy solo tenía programada una sesión de rehabilitación. Le parecía absurdo vivir de alguien más, despertando después del mediodía y encontrando comida lista. Justo cuando se sentía un inútil, recordó algo vital. Días atrás, tras obtener su identificación, fue al banco a configurar su firma digital. Alguien que fue un alto ejecutivo en una gran empresa debía tener ahorros considerables. O eso creía. La realidad de su historial financiero era extraña. Su cuenta de corretaje estaba vacía y no tenía propiedades. Además, había transferencias enormes a cuentas desconocidas. No entendía quién recibía tanto dinero si no era su familia. Pero sus registros decían que sus padres habían fallecido. Más aprendía sobre sí mismo, más preguntas surgían. Por un momento, pensó en contratar a un detective privado, pero descartó la idea. Su amnesia debía ser un secreto absoluto. Desplomado en el sofá, Lee Soo-won se preguntó si algo de esto se habría filtrado a la prensa. No podía arriesgarse a rumores o artículos. Decidió no hacer nada y seguir igual. Si pasaba un año sin memoria, entonces tendría que actuar.
Sus recuerdos seguían esquivos. Lo único que veía en sueños era Nola rompiendo, y el abrazo tierno de alguien que lo sostenía. No parecía fantasía, era demasiado real y Lee Soo-hwan no podía sacudirse la sensación de que ya había ocurrido antes. Lo que no entendía era por qué se lanzó al agua. Tras ese sueño quiso preguntarle muchas cosas a Jo Yeon-seo, como cuándo y dónde se conocieron realmente. Parecía que su esposo lo evitaba deliberadamente, saliendo temprano y volviendo muy tarde. Además, Lee Soo-hwan, acostumbrado a dormir hasta tarde tras el hospital, casi nunca coincidían. Aún así, Jo Yeon-seo seguía cocinando para él, pero eso no podía durar siempre. Decidido a cambiar las cosas, decidí levantarme temprano para atraparlo, y finalmente una mañana logré sorprender a mi esposo en la cocina. Al verme, el rubio se disculpó por el ruido. Le sonreí, asegurándole que eso no era lo que me importaba. Me disculpé por dejar que Jo Yeon-seo se ocupara tanto de mí, incluso sin despedirme antes de ir a trabajar. Jo Yeon-seo se sonrojó de pura vergüenza, pero yo estaba sinceramente agradecido y quería encontrar la forma de agradecérselo. Aprovechando que mi esposo estaba tan nervioso, me acerqué, crucé los brazos y le sugerí que habláramos. Se puso aún más inquieto, miró el reloj y dijo a toda prisa que ya debía marcharse al trabajo. Claramente era demasiado temprano, pero Jo Yeon-seo salió huyendo, evitando a toda costa aquella conversación. Sugirió posponerla para la noche y acepté, pidiéndole que no se estresara y se tomara su tiempo. Por supuesto, ignoró mi consejo. En segundos, la puerta principal se cerró, dejándome solo otra vez. Conociendo su promesa, esperaba que no regresara tan tarde, pero el reloj ya marcaba pasada la medianoche. Era obvio que ese retraso era a propósito para evitarme, pero yo estaba decidido a esperarlo, costara lo que costara. De pronto, un ruido en el pasillo, como alguien cayendo al suelo. Tenía que ser él, pero entonces, ¿por qué no entraba? El picaporte giraba sin parar, y por un momento temí que fuera un extraño borracho. Al abrir la puerta pensando que era su casa, me encontré con mi esposo desplomado contra la pared. Estaba inconsciente y el olor a alcohol era evidente. Jo Yeon-seo bebió tanto que apenas llegó. Sin poder despertarlo, lo tomé en mis brazos y lo llevé hasta el dormitorio. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, mis músculos aún estaban débiles, pero logré llevar a Jo Yeon-seo a la cama y acostarlo con cuidado. Me senté a su lado, recuperando el aliento mientras él seguía durmiendo profundamente sin responder a mis llamadas. Como precaución, murmuré algo sobre no sacar conclusiones antes de subirme encima y empezar a desvestirlo. Solo quería ayudar, asegurarme de que durmiera cómodo, nada más. Aprovechando el momento, le pregunté en voz baja si quería deshacerse de mí. Para mi sorpresa, el rubio me escuchó y negó con la cabeza, lo cual me llenó de alegría. No respondió a nada más, pero al tocar su mejilla, Jo Yeon-seo se estremeció y tomó mi mano con fuerza. Parecía disfrutar de mi tacto, presionando mi mano cálida contra su cuerpo y pidiéndome más en un susurro.